Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Gracias mi querido Géminis. Punteros como siempre, siempre apuestan por mi canal. Muchísimas gracias, cariño. Yo siempre he dicho, tengo una conexión con Géminis y vosotros no me decepcionan. Muchísimas gracias, corazón, ¿vale? Sigue compartiendo, sigue comentando. Mira lo que es el comercial completo, mira lo que es la lectura completa para que continúen siendo punteros, cariño, y para entregarte más lecturas. Muy bien, mi querido Géminis. Vamos a pedir a Dios, al universo y a las energías y sobre todo especialmente a Dios, ¿vale? ¿Para qué? Para que me entregue ese mensaje que tanto tú estás buscando. Que Dios, el universo, me ayude por favor y me entregue ese mensaje para Géminis. Trata de relajarte, trata de concentrarte, Géminis, que algo especial llega para ti seguro. Muy bien. Mi querido Géminis, yo lo que puedo percibir, cariño, es como si tú empezaras a levantar vuelo. Yo lo que puedo ver es como si hubiera un cisne o un ave, pero de alas muy grandes y blanco, cariño, blanco. Dentro de su corazón o dentro de su pecho hay como si fuera un basto, como si fuera un amuleto. Yo lo que siento, Géminis, que esta ave o este cisne que puede estar representado por el Espíritu Santo, como que está viendo tus pasos, te está cuidando, te está guiando. Siento, mi querido Géminis, también que tú quieres proteger de repente a una hija. No sé por qué, ¿vale? Yo veo esta hija o energía de una hija, aunque sea un hijo, cariño, aunque sea un hijo, tiene la energía de una hija, ¿vale? Recuerda que en cuestión de energía no clasifica sexos. Entonces, si yo te digo que es una hija, también puede ser un hijo. Veo que tú quieres proteger, veo que tú quieres su felicidad. Veo que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, estoy tratando de encontrar la luz al final del túnel. Yo lo que puedo sentir, Géminis, a la vez como también puedo ver esa ave con alas blancas que te está protegiendo, también veo, es como si fuera un insecto, ¿vale? Un insecto como, vamos a suponer que es, ¿cómo se llaman este insecto? Que son como saltamontes, tiene un nombre, ¿vale? En algunos sitios creo que le dicen chapulines, si no me equivoco. Pero recuerda que estos insectos, langostas, recuerda que estos insectos, cariño, donde caen, donde aparecen, se lo devoran todo, se lo comen todo. Entonces, yo siento, cariño, que hay una persona que es como si quisiera que tú pierdas el control, como que quisiera de repente que tu entorno pierda el control. Siento que me dice Richard, yo intento por todos los medios liberarme de esta situación, pero esto me consume. Esto puede ser la energía de ellos, ¿vale? O puede ser que a lo mejor de repente exista una persona que está tratando de hacerte daño. Y ahora entiendo todo, Géminis. Ahora entiendo todo. Recuerda ese cisne que te protege. Y yo siempre he dicho que Géminis está protegido, está protegida. Pero esa langosta, ese insecto que lo devora todo, como no puede contigo, cariño, está tratando de devorar tus cimientos, tu estructura, tu entorno, al ser amado. Entonces, de esta manera sabe de que te va a afectar a ti. Es esto, mira, cómo tiene lógica. Y cuando voy haciendo la lectura voy encontrando el sentido. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. Vamos a ver. La palabra liderazgo. No sé si esta carta me salió con un Aries o con un Tauro, ¿vale? Sería muy importante que tú veas esos dos signos. Creo que es con un Aries, si no me equivoco. Liderazgo. Vamos a ver ahora qué me dicen los ángeles del amor. Esta carta. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Entonces, mi querido Géminis, yo lo que siento, Géminis, que a lo mejor tú estás esperando, tú estás resguardando la decisión de una persona. Puede ser que esta persona actualmente tiene que resolver sus asuntos
a lo mejor con una relación, a lo mejor de repente con su entorno, algo relacionado a lo que es en la parte legal. Pero nos dicen, en este momento, Géminis, tú tienes que mostrar una actitud positiva, una actitud de líder. Recuerda que tú vas a poder lograr lo que tú quieras. Vas a tener una oportunidad inclusive de empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Te están viendo como una persona con la cual de repente se puede confiar también. No tengas miedo si en algún momento de repente ves tu estructura que está tambaleando. No tengas miedo de repente si me dices, Richard, todo me va mal. Todo lo que yo hago, fracaso. ¿Por qué las cosas no me funcionan como yo quiero? No tengas miedo, cariño. Recuerda que ese ángel, el Espíritu Santo, te está protegiendo. Pero lamentablemente hay langostas que te quieren afectar. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente fastidiando a tu entorno, fastidiando de repente a tus hijos, fastidiando de repente a las personas que tú quieres proteger o a la persona que te interesa, cariño. No vaya a ser que me dice Richard, el ser amado, el amor de mi vida me ha dicho, necesito separarme de esta persona y esta persona pues simplemente lo está poniendo obstáculos. Richard, el gran amor de mi vida tiene una relación y simplemente tú quieres volver con él o con ella, pero su persona que tiene actualmente lo hace la vida imposible, ¿vale? Puede ser como te siento esa energía de protector o de protectora que te inquieta o simplemente te pone triste la estabilidad de tus hijos, de tu entorno. Como tenemos también aquí que nos dicen líder, ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Siento, Géminis, que muchos de vosotros de repente me dices, Richard, no he encontrado lo que es el reconocimiento de los demás. Yo en estos momentos necesito ayuda, yo en estos momentos necesito comprensión. A lo mejor de repente, Géminis, tú eres de la persona, eres de la energía que da todo, ¿vale? E inclusive el pan de tu boca. En estos momentos en los cuales de repente tú te sientes un poco vulnerable, un poco solo, un poco sola, o sientes de repente, Géminis, quieres el apoyo. Puede ser que estás pasando necesidades económicas, puede ser que estás enfermo, estás enferma. O quieres de repente que esta persona te apoye en una entrevista y sientes que te has quedado solo o te has quedado sola en esta situación. Recuerda que tú eres líder, cariño. Recuerda que tú vas a... Esta situación que a ti te está pasando, Géminis, no lo tomes como algo negativo. A veces, cariño, es mejor quitarse la venda de los ojos. Porque a lo mejor de repente has estado invirtiendo tanto tiempo, has estado invirtiendo tanto dinero, o has estado preocupándote por alguien que lamentablemente no vale la pena, ¿vale? Entonces es mejor que te des cuenta. Me dicen, si tú tienes fe y si tú pides con humildad, ese ser amado o simplemente ese logro que tú estás buscando de repente de un hijo se va a cumplir, pero tienes que pedir con fe, ¿vale, cariño? Nos dicen, vale la pena esperar, vale la pena confiar de que tu negocio, tu proyecto, de que ese gran amor o esa persona o tu hijo va a triunfar. No está por demás decirte, y creo que ya no viene ni al caso porque tú lo sabes, Géminis, tú sabes que hay una persona que te hace daño, tú sabes que hay una persona que te hace cochinadas, ¿vale? Pero tú sabes que tú estás protegida, tú estás protegido, pero tu entorno es vulnerable. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Vamos a ver signos. ¿Qué nos dice? Me sale un Cáncer, me sale otro Géminis, me sale un Leo, me sale un Acuario, me sale un Libra, un hito más. Y me sale lo que es otra vez Libra, uno más. Un Virgo, muy bien, te enseño las cartas. Vamos a ver, es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. No sé por qué siento, Géminis, que con el sonido que he hecho de las energías, siento que muchos de vosotros, tu piel se ha vuelto de gallina, cariño, se te ha escarapelado todo el cuerpo. Yo sé que tú me vas a decir, Richard, cuando tú has hecho este sonido, sentía como una energía atravesaba todo mi cuerpo, como que algo me purificaba. Sé que tú me lo vas a decir, Géminis, no sé por qué me ha llegado esto. Vamos a ver iniciales. ¿Sabes por qué pasa esto, cariño? Porque la energía de Dios te va a empezar a purificar. La letra D, la letra M o W, la letra E, vamos a ver, la letra H, la letra R y tenemos aquí la letra F.
Tú ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot, vidente de luz para vosotros. A ver. Uy, esta carta quiere salir. Vale, en este momento, mi querido Géminis, tú estás haciendo un balance. Yo creo, Géminis, que tú puede ser que te has decepcionado de alguien, puede ser que a lo mejor estás viendo la vida con otros ojos también, o que simplemente, Géminis, me dices, Richard, ha llegado el momento de que apueste por mí. Ha llegado el momento de que empiece a trabajar por mí. Yo creo, Géminis, que muchos de vosotros llevaban una temporada de repente sacrificando cosas por los demás, cariño. Siento eso, ¿vale? Puede ser que a lo mejor, Richard, siempre al 100% para ellos y al final yo me quedaba sin nada. No quiero ser una persona de pájaro de mal agüero. Puede ser que tú estés vinculado con una persona especial, como también con tu familia. También con tu familia, ¿vale? A veces, Géminis, siento que tú miras atrás. A veces, a lo mejor, de repente, miras con nostalgia, cariño. Lo que has vivido, lo que has pasado, lo que has sacrificado también. Puede ser que a lo mejor te vuelvo a decir, has dado mucho por alguien. Esto puede ser tu pareja, puede ser tus hijos. Y ahora me dice Richard, creo que nunca es tarde para poder trabajar en mí. Porque tienes aquí la carta del 8 de copas, cariño. Es como si te hubieras cansado, como si te hubieras hartado de esta situación. Esta cartita se ha movido, ¿vale? Porque he sentido el sonido. Esta cartita se ha movido, cariño. Siento que muchos de vosotros, Géminis, van a empezar a rescatarse, van a empezar a avanzar. Porque mira, sale la carta del 9 de copas que nos hablan de liberación. Te me vas a liberar de algo, cariño. Vas a soltar algo, me dicen. Algo vas a soltar. Y tenemos aquí la carta del 3 de oros. Perdón. Yo lo que te puedo decir, Géminis, yo creo que te ha pasado algo impactante en el transcurso de estos días. Voy a tomar un poco de agua, se me seca la voz. Te ha pasado algo impactante, Géminis, la cual me dice Richard, qué tonto o qué tonto he sido que he tenido que vivir todo esto para darme cuenta que yo soy especial. Es la garganta, chicos. Tengo un caramelo aquí y no lo veo. Dame tiempo. Ahora. Vale. Me dicen las cartas, me dicen las energías. Richard, he tenido que caer muchas veces. He tenido que pasar por una situación, porque muchos de vosotros en estos momentos hay algo muy fuerte que te ha pasado, ¿vale? Puede ser de repente en la salud, puede ser de secciones, puede ser que te han robado, puede ser de repente que te has dado cuenta que esta persona nunca está por ti. Pero cariño, en la vida nos tenemos que tropezar tantas veces, tenemos que caer tantas veces para darnos cuenta qué es bueno y qué es malo. No te sientas mal, ¿vale? No te sientas mal, ¿sabes por qué, cariño? Porque tú has hecho lo correcto. Tú has hecho lo que dictaba tu corazón. No te avergüences ni te sientas mal si tú has amado de una manera incondicional. Porque eso te hace una persona especial. Eso te hace una persona pura, importante, cariño. Entonces, me dicen, ha llegado el momento de que Géminis se rescate. Ha llegado el momento de que Géminis empiece otra vez a tejer su vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Tenemos la carta del loco. Tenemos la carta del paje de bastos. La carta de la justicia. La carta de la sacerdotisa. Y tenemos aquí la carta del 10 de bastos. Los golpes de la vida, cariño, nos hacen personas sabias, ¿vale? Como dice en esa canción. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En quechua lo dicen de otra forma, pero no te lo voy a decir, ¿vale? Vale, te lo voy a decir, ¿vale? Tropecé de nuevo con el mismo Ismay, ya saben, para personas que saben quechua, ya sabes qué significa Ismay, ¿vale? Ay, Richard, las cosas malas te lo aprendes, sí, las cosas malas me lo aprendo, ¿vale? Entonces me dicen, mi querido Géminis, siento un cáncer, a lo mejor te lo he mencionado sin querer, ¿vale? Me están diciendo, solteros y solteras también. Si hay alguien que te interesa, nos dicen,
Atrévete, ¿vale? No estés esperando que esta persona te diga, Géminis, ¿tú me quieres? ¿Tú quieres estar conmigo? No, atrévete, me dicen. Ahora ha llegado el momento, como me sale aquí lo que es líder, que tú deas pasos en tu vida, cariño, ¿vale? No estés esperando de repente que el resto actúe, que el resto reconozca que tú eres importante, que el resto de repente te pida perdón. No. Solteros y solteras, si te gusta alguien, actúa, ¿vale? Al fin y al cabo, como yo siempre digo, el no ya lo tienes que ir en busca del sí. Si tú me dices, Richard, quiero empezar mi nueva vida, quiero tejer mi nueva vida, actúa, nos dicen. Sale la carta de la justicia, me dicen, todo está conspirando a tu favor, todo se va a poner en orden, hay una energía divina que te está protegiendo, ha llegado el momento de que asumas tu poder. La carta de la sacerdotisa y la carta del 10 de bastos me dicen, no vayas a pensar que porque las cartas te dicen de que ahora tú vas a ser líder, no vas a tener nuevas experiencias. Vas a tener nuevas decepciones, Géminis. Richard, ¿pero por qué me dices esto? Pero estas decepciones, como ya eres una persona que ha tenido recorrido en su vida, cariño, eres una persona recorrido con mundo, estas situaciones negativas lo vas a saber asumir bien, cariño. Ya no te va a afectar nada. Entonces, mi querido Géminis, a mí las cartas me dicen que te atrevas. Si tú me dices, Richard, el trabajo, ¿qué puedo hacer con el trabajo? A mí lo que me dicen las cartas, las energías me dicen, Géminis, si tú no estás conforme en un trabajo, ha llegado el momento de que pases página. Esto no te hace una persona que no te desenvuelvas bien. Al contrario, cariño, aumenta tu currículo de vida. No te sientas mal porque la oportunidad te está esperando, solo es cuestión que tú deas ese gran salto. Aunque tengas miedo, aunque tengas tristeza de repente dejar a alguien o dejar tu centro de confort, ha llegado el momento que deas ese gran salto. Tienes que reinventarte, me dice, si todavía quieres conservar tu empresa, tu negocio. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a conseguir nuevos clientes o nuevos ingresos en tu vida en la parte económica. Vas a tener la ayuda de una persona cercana a ti, que puede ser familiar, que puede ser un amigo. Te van a ayudar inclusive económicamente o simplemente te van a dar dinero para que tú puedas avanzar lo que es en la economía. Vas a tener ayuda, te vuelvo a repetir, de una persona cercana, familiar, amigo o alguien importante, ¿vale? Muy bien, vamos a ver ahora respuesta en el tarot egipcio. A ver, mi querido Géminis. Vamos a ver. Hazme caso, cariño, que tú y yo tenemos una conexión, ¿vale? Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del sol es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de la torre es un no, pero son cambios, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, la carta de loco es un no, pero la carta de loco te dice atrévete, atrévete, aunque todo te diga que no, atrévete. Muy bien, vamos a ver las características que me quieren decir, cariño, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver las características para Géminis. Vamos a ver, cariño. Me dice, dile a Géminis, ese animal que ha encontrado en su casa es porque alguien, cariño, intenta hacerte algo, ¿vale? Entonces, quizás puede ser para todos, quizás no. Puede ser, ¿vale? No mates a ese animal, te lo ruego, por favor, Géminis, porque es tu energía, ¿vale, cariño? Trata de rescatarlo, busca una persona que lo libere, déjalo en un campo abierto y lo que pase de tu casa para afuera ya no es tu problema, ¿vale? Pero no trates de matarlo. Me dice, muchos de vosotros van a tener un encuentro de repente con viejas amistades o inclusive con tu ex. Puede ser que a lo mejor de repente tú ya tengas hijos o ellos tengan hijos, pero sin embargo la conexión va a ser muy fuerte entre ustedes. Puede ser que la persona de tu interés trabaje en un centro comercial, en una guardería, o tú eres profesor o ellos son profesores o profesoras.
Esta persona tranquilamente es mayor de 40 años. Tú toma lo que es tuyo porque puede ser menor también. Delgados o delgadas. Algunos de ellos o de ellas tienen pelo canoso. Otra cosa es que se pinten, ¿vale? Tienen perfiles muy refinados o son personas muy atractivos o muy atractivas, ¿vale? Dependiendo cómo veas, cariño, porque en gustos y colores no hay autores, ¿vale? Yo me considero feo, pero muchas personas me dicen que soy atractivo, pero otras personas me dirán, Richard, eres horroroso. Pues ya está, cariño. En gustos y colores no hay autores, ¿vale? Me dicen, la persona de tu interés también tiene el recuerdo o tiene la responsabilidad de los hijos. Quizá de repente por esto es que no puede dejar la relación que tiene actualmente. Esta persona tranquilamente algo pasó en su vida, en su infancia. Puede ser que a lo mejor te lo comentó o puede ser que su infancia fue muy difícil y por eso que tiene muchas inseguridades. Siento que tú o la persona de tu interés tuvo la pérdida de un hijo, la cual lo siento mucho, ¿vale, cariño? De corazón te lo digo. Puede ser que este hombre o esta mujer se viste de una manera clásica, le encantan las mascotas o tiene un perro o una perra también. Es una persona mayor de 40 años, pero tú toma la edad que mejor suene contigo. Cabello corto, canoso. Hombres o mujeres tienen canas, ¿vale? Me dicen, para muchos de vosotros está lidiando con una persona que tiene un cargo importante. Puede ser que esta persona sea tu jefe o tu jefa. Tiene rasgos mulatos o es mulato también. Cabello corto alguno de ellos, barba. Es una persona muy estratega, me dicen. Es una persona muy inteligente, ¿vale? Siento que en estos momentos de repente se porta un poco indiferente contigo, mi querido Géminis. Pero tiempo al tiempo porque todo se pone en orden. ¿Hay una propuesta indecente que te llega en tu vida o hay una propuesta que a lo mejor de repente te causa un poco de temor? Muchos de vosotros están lidiando con personas tranquilamente que pueden ser menor de 30 años, tienen algún tipo de tatuaje en el pecho o en el brazo, en el antebrazo, ojos claros, azules, verdes o cualquier color de ojos. Tienen los labios muy gruesos, carnosos, cabello largo, negro, algunos inclusive un poquito de rayitos. Veo que con esta persona tú has tenido intimidad y en estos momentos te gustaría saber de ellos o de ellas también. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Géminis. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.